La palabra buenismo fue acuñada especialmente en España para referirse a una corriente de pensamiento y actuación política y social que, bien intencionada y hasta con condimentos a veces sentimentales, pero a la vez carente de toda autocrítica respecto a las políticas y a los resultados de las políticas, promueve esta corriente llamada en España buenismo, políticas públicas ineficientes y a veces claramente insensatas. Se ve mucho de buenismo en estos tiempos, está de alguna manera asociada al populismo. Los buenistas, como le llaman los españoles, promueven el aumento del gasto público, el aumento del Estado, promueven a veces políticas que llevan inexorablemente a la inflación sin darse cuenta que ese gasto público alto, que esa inflación, que a veces es la consecuencia casi directa del gasto público y del déficit fiscal, perjudica sobre todo a los pobres. Promueven muchas veces los controles de precios, y ven el enorme daño que esta intervención estatal causa en la economía, sobre todo en el largo plazo. Promueven una economía cerrada, sin ver que muchas veces los principales beneficiarios de la apertura de la economía son los pobres, que pueden acceder de esa manera a bienes y servicios mucho más baratos y evitar con esa economía más abierta y más competitiva que algunos empresarios mercantilistas justamente se enriquezcan a su costa. Creen que los servicios públicos deben ser gratuitos, o muchos de esos servicios públicos deben ser gratuitos, sin percibir que en realidad alguien paga siempre eso, ¿no? No hay cena gratis, dicen los americanos, y es cierto. Siempre alguien lo paga, no existe el concepto de un servicio público gratuito. Todo esto y muchas cosas más son los que algunos españoles llaman el buenismo, una posición política, insisto, bien intencionada, muchas veces con condimentos sentimentales, pero plagadas de mentiras, plagada de propuestas y de posturas que terminan ser sobre todo perniciosas para aquellos que dicen defender, los más desposeídos. Aquí en la Argentina se ve mucho de esto, en realidad se ve mucho en el mundo, con este auge del populismo, cuya figura quizás más emblemática hoy día es el presidente americano Trump, pero también en otros países. Se ve en España con Podemos, se ve en Francia con Marine Le Pen, se vio en Gran Bretaña con toda esa legión de referentes políticos que apoyaron el Brexit, se ve mucho en América Latina con el socialismo del siglo XXI, y ni hablar en Argentina. Ahora mismo, en estos días, hay un ejemplo que tiene que ver con el intento de regular los precios de los alquileres. Es otra actitud del buenismo, que decir que de esa manera se va a mejorar la posición de los inquilinos, y en realidad la posición de los inquilinos habría que mejorarla transparentando el mercado, haciendo que crezca el mercado, y para eso habría que hacer algunos cambios sí de fondos que son totalmente contrarios a los que predican los buenistas. Por ejemplo, habría que recrear un mercado de capitales. En Argentina no hay crédito hipotecario porque no hay mercados de capitales. El crédito hipotecario es solamente el 1% del producto, mientras que en un país como Chile, para no hablar de otros países más desarrollados, es el 20%. El crédito hipotecario es el acceso, es el secreto del acceso a la vivienda en todo el mundo. Y en la Argentina eso no ocurre porque no hay crédito hipotecario, y es curioso, pero los mismos que en su momento pregonaron por el fin del sistema de la jubilación privada, que es en todos los países del mundo el que permite crear un mercado de capitales, son los mismos que ahora pregonan regular los alquileres. Y muchas otras cosas, podríamos hablar de lo que tiene que ver con los alquileres, todos los requisitos de garantías, cómo funciona el sistema judicial que hace imposible, por ejemplo, un desalojo en Argentina, y eso por supuesto encarece también los alquileres y complica el sistema de garantías. En otros países prácticamente no se piden garantías a los inquilinos. ¿Por qué? Porque si el inquilino no paga, es muy fácil el trámite por el cual el propietario puede recuperar el inmueble. Pero en la Argentina, lamentablemente, seguimos tratando de hacer estas cosas que son bien intencionadas, tienen un condimento o un trasfondo sentimental, parecen querer defender a los más desposeídos, a los más pobres,
a los más perjudicados, pero en el fondo los dañan y los dañan mucho. Esto es lo que algunos llaman el buenismo, que está vivito y coleando y muy potente en la Argentina de hoy.